Isaías 42, en el 1 hasta el 7. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la oirán en las calles. No quebrará caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca las tierras justicia y las cosas que esperan su ley. Amén. Así Jehová, Dios creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra de sus productos, el que da alimento al pueblo que mora en ella y el espíritu a que por ella anda. Yo Jehová he llamado en justicia y los sostendré por la mano, te guardaré y no te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Hasta aquí la palabra de Dios. Amén. Leeremos también en San Mateo el 16, el 15 y el 16. Dice: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo habitado en tinieblas vio la gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. Bendito sea el Señor. Padre celestial, Señor, tú sabes y entiendes toda tu palabra, Padre, porque tú has dado tu palabra a los que saben entenderte, Señor. Te ruego, Señor, que me ayudes a explicar las cosas, Padre, para que mis hermanos, tu pueblo y tus escogidos lo entiendan. Aleluya. Te ruego, Dios, que tomes control y dirección de mi voz y de mi boca, para que sea predicada tu palabra hoy en este día, y oídos a los que oyen. Amén. Te ruego, Señor Jesús, que tomes la dirección de este siervo inútil y pongas tú tu espíritu en mí, para que tome control y riendas de la palabra tuya. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hay un hombre aquí que puede encender la luz. Él puede en cada momento del espacio llegar y encender el interruptor para que nosotros veamos las cosas. Porque por la noche, digamos aquí en este local que tenemos luz, si la apagáramos, si se apagara, no vemos nada. Y hay cosas que están aconteciendo aquí. Bendito sea el Señor. Pero hay uno que sí que puede encender la luz. Y nos dejó el encargo a nosotros, nos hace entender dónde está el interruptor para que podamos enseñar y mostrar la luz. Bendito sea el Señor. Siendo que en un tiempo andábamos sin Dios, porque somos un pueblo gentil. Los gentiles no tenían derecho, solamente los judíos, que había escogido como una simiente de heredad, como un pueblo, pues ellos tenían el entendimiento de que si se mantenían fieles, ellos eran el pueblo de Dios. Amén. Pero
pero nosotros los gentiles no teníamos derecho. Bendito sea el Señor. Pero entonces vino uno que fue de la luz allá atrás hace 2000 años, que nos declaró que tenía el Espíritu de Dios en él, siendo que él era el Hijo de Dios. Bendito sea Dios. Entonces, a él le fueron dados mandamientos para que entregara al pueblo. Vino a los suyos y los suyos no le reconocieron. Bendito sea el Señor. Lo despreciaron y lo desecharon. Varón despreciado y desechado por los hombres porque ellos no le conocieron. Pero era la iglesia que Dios había venido a buscar. Y a través de haberlo desechado, Él pagó el pecado de todos. Se dejó matar por su pueblo. Bendito sea el Señor. Y después de ello, cuando Él resucitó, se sintió matado, Él escogió un pueblo que estaba allá, sin luz. Bendito sea el Señor. Pero Él se mostró a ellos, Galilea de los gentiles, pueblo asentado en tinieblas, gran luz resplandeció. Entonces cuando Él llegó, es tipo de los gentiles, cuando Él llegó, nosotros los gentiles tuvimos una esperanza nueva. Bendito sea, porque ¿qué somos nosotros? No somos nada, hermano. El que más vale a lo mejor tiene 20.000 euros en el banco, pero otros no tienen ni para comer. No tenemos inteligencia ni sabiduría para envolver a la gente, porque aquí solo viven los abogados que han estudiado y eso, que tienen muchas palabras y pueden engañar mucho al mundo, pero nosotros no. Somos un pueblo desechado de los hombres, hasta del pueblo gitano. Bendito sea el Señor. Pero a nosotros nos ha escogido Dios, porque nos dio la luz verdadera y entendimiento de la palabra para que conozcamos quién era Él. Él era uno que había sido enviado por Dios, pero que Él llevaba el Espíritu de Dios. Él fue el sacrificio por nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Y cuando Él pagó el pecado de los judíos, también compró nuestra salvación. Bendito sea el Señor. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no glorificar si estamos muertos en nuestros pecados? Pero vimos la salvación de Dios. Y la luz, ¿qué significa? La verdad. Pero el mundo la tiene en tinieblas, opacada. Digamos, yo ahora casi soy corto de vista, casi no puedo leer mi palabra. Así está el mundo. Hoy en día, con la luz que tienen en el mundo, la luz de la bombilla, la luz de eso, pero ellos no la pueden entender. La leen, pero no pueden entender. En cambio, Dios escogió a un grupo en todos los tiempos y nos dirige. Nos mató allá en el río cuando aceptamos su nombre y vivir por Él. Bendito sea el Señor. Como dice la palabra, ya no vivo yo, es Cristo que mora en mí. Y Dios comprendió y me dio su lugar. Porque Dios ha escogido lo necio de este mundo para avergonzar a los sabios de este mundo. Bendito sea el Señor. Nosotros conocemos a Dios, pero ellos no le conocen con toda la sabiduría que tienen y todo el entendimiento. Así que, hermanos, nosotros debemos darnos por entendido y por privilegiados en este mundo, que podamos anunciar el mundo. ¿Y para qué hemos sido escogidos? Para que contemos al mundo las cosas tan buenas y maravillosas que ha hecho Dios para la gente. Pero la gente no lo quiere entender.
porque no viene conforme a su entendimiento. Tiene que venir como a su entendimiento y si no, no lo puede entender. Amén, amén. Pero a nosotros nos ha venido como nos ha venido en forma de palabra y nosotros creemos toda su palabra y vivimos por ella. Amén. Somos unos gitanos en el mundo que antes vivíamos en la ley y nos manteníamos en la ley. Cometíamos faltas y cometíamos errores, pero aún estábamos en la ley. Cuando venían nuestros viejos a informarnos sobre la ley, habíamos reñido dos niños, dos mozos o dos hombres, habíamos discutido, nos habíamos pegado, pero venía un anciano o un poco más viejo que nosotros y nos decía: niños, ¿qué hacéis? Y ya bajamos a la cabeza y nos sujetamos a la sabiduría de Él. Porque nosotros siempre hemos entendido que nuestros ancestros, nuestros padres, pues eran más sabios que nosotros. Así que podía ser que no estuviéramos de acuerdo, pero ¿a quién le contesta? ¿A un padre o a un hermano? Porque la ley de Dios nos mantenía bajo esa observancia. Debíamos obediencia a nuestros progenitores. Pero un día vinieron unas mujeres y unos hombres muy sabios que habían estudiado y cogieron a los jóvenes y los educaban, les enseñaba y dijeron: vamos a hacer que estos que hemos escogido despreciados como pueblo gitano, porque no tenemos conocimiento, pero les educó y les entrenó para que perdieran la ley que nos guardaban. Así que les dio libertinaje. ¿Queréis ser como ellos? Pues trabajar como ellos, estudiar como ellos, para ser como ellos, listos como ellos. Entonces entró la desintegración, que nos dejaron abandonar la ley, el respeto a nuestros viejos y la ley del pueblo gitano. Y nos desintegró, nos metió en la ley de este pueblo. Dicen ellos, le llaman integración, pero ahí estamos. Pero hay pocos ignorantes de esta vida que se han quedado, se han mantenido detrás del respaldo y sabiendo que la ley era buena y obedeciendo a los ancianos y dando virtud a los que creían en la ley. Siempre hay una ley que nos ha dirigido para arreglar los problemas de todos los demás. Venía un gitano y cuando uno de nuestros ancestros no tenía mucha sabiduría, siempre teníamos a uno a quien poner nuestras demandas. Por gracia, yo he tenido un hombre así en mi familia, pero y esa persona cuando hablaba y levantaba la voz, todos así. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, eso se ha roto. Porque estamos en la liberación, tenemos derecho a hacer lo que queramos, a decir lo que nos da la gana, a robar todo lo que podemos. Eso es lo que hace el gobierno hoy en día, pero nosotros no teníamos derecho para explicarlo. Hay muchos que sí que tienen derecho como ellos, así que un partido está robando a todo el rebaño, pero otros lo descubren. Para que se aparten esos, para que se metan ellos y hagan lo mismo. Porque no hay ningún gobierno que sea entrenado para beneficio de todos. Siempre hay esos problemas. Solo tenemos un rey, el reino mesiánico, que gobernará con justicia y poder a todas las naciones, dando a cada uno lo que merece. Bendito sea el Señor, de eso viene en el futuro, viene en camino. A ese grupo, a ese gobierno, a ese le espero yo, que podamos verle. Pero hay un pueblo que puede entender la luz,
porque sabe dónde tiene el interruptor y podemos dar la luz y ver las cosas con claridad. Ese pueblo somos nosotros. Dice la palabra: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Bendito sea el Señor. Si somos hermanos escogidos para un propósito. Amén. Para que seamos la luz del mundo. La luz del mundo. Él vino aquí, lo sacrificaron, lo mataron, y Él fue el sacrificio que hizo por nosotros. Ahora nosotros tendremos la luz que Dios nos ha beneficiado con esa luz, ese entendimiento. Y tenía que ser exactamente tal como dice la Escritura: ungido por ese Espíritu y llevado de la mano, y no va a apartarse nunca del camino, porque Él guía el camino y guía la luz. Bendito sea Dios. Así que Dios envió a un profeta, el profeta Elías, para que nos descubriera las cosas, la luz del mundo, que nos descubriera a nosotros. Porque, como digo, hay mucha gente, hay teólogos muy famosos que conocen bien la Escritura, pero ellos no pueden entender porque hay muchas preguntas que vienen en el futuro, pero nosotros los que vemos las cosas que hay en el futuro las aguardamos con resignación, porque aquí no hay ninguno salvo en la carne. Tenemos que morir y dejar esa carne para que nuestro espíritu crezca y viva para siempre. Bendito sea el Señor. Así que yo espero recibir la gracia de Dios en este tiempo con este cuerpo vivo. A lo mejor sí, que hay un grupito de personas que aún estando vivos serán transformados, desaparecerá la vejez, saldrán los pelos nuevamente y se nos llenará la cara, las cicatrices se apartarán y nos convertiremos en un niño de 20 años para que podamos recibir la plenitud de la vida de Dios. No todos morirán, habrá unos pocos. Ojalá Dios que esos pocos alumbren y anuncien el Evangelio de tal manera como intentamos hacerlo nosotros. Gloria a Dios. Y que cuando veamos una escena como esa, que los jóvenes, los viejos sean jóvenes y los niños sean hombres. Amén. Bendito sea el Señor, el nombre de Dios. Porque allí no habrá niños. Los niños serán adultos, con 20 años cada vez. Bendito sea el Señor. Y esa información nos ha dado uno que podía entender la luz, porque él tenía revelación y Dios le revelaba las cosas que habían de ser y él las practicaba. De tal manera que milagros y maravillas y prodigios ocurrían delante de él. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? No lo sé, hermana. Se ve que no estamos tan capacitados como para ver esas cosas. Pero el que es llamado por Dios es dirigido por Él, ungido por Él. Bendito sea el Señor. Y seremos como Él, siendo la luz del mundo, que nosotros tenemos que dar testimonio de las cosas que han ocurrido. Por ahora, unas poquitas cosas hay que podamos recordar que Dios ha hecho por medio de nosotros. Nosotros no somos nada, pero muchas veces Dios tiene que hacer las cosas aun sin saberlas, porque Él ama a las personas que vienen. Una de las veces vino una persona anciana, vieja, y no sé, y vino así como tapado a que orara por él. Pero yo me quedo mirando y no sé qué pedirle al Señor. Entonces él no sabía hablar, que era portugués,
Entonces le pongo las manos y al poner las manos veo una visión. El Espíritu de Dios, la fuerza de Dios, descendió sobre mis manos y la cabeza de él, pero llegó hasta aquí y rebotó y se fue. Gloria al Señor. Entonces me di yo cuenta, digo, este hombre tiene ferrosis. Gloria al Señor. Bueno, estuvo 2 años, por lo menos conmigo. Bendito sea el Señor. Se lo entregué al Señor y lo metí en el sepulcro en su nombre. Ese fue uno de los portugueses. He visto tantas cosas ocurrir que me parecen difícil y mentira a mí mismo. Bien por miente. No miento, yo digo la verdad. Pero son cosas que han ocurrido. Una mujer vino en una oración, estamos en una casa y cuando vino yo no conocía a esa mujer, pero estaba llorando mucho. Yo vi, no sé quién era, pero entonces le declaro, digo, mujer, lo que tú le pides, Dios te lo estará dando. Bueno, pues no la conocía, pero al día siguiente la conocí. Tenía un marido, un borrachín, que la mataba a palos y tenía que dormir en el parque. Y como Dios le dijo que se lo daba, pues al día siguiente vino al culto y todos los días ha venido al culto hasta se quitó de fumar, de beber, pero Dios sabe por qué lo hizo, pero ama mucho. Bendito sea el Señor. Y de esas cosas debo dar testimonio yo. Una vez fuimos a orar por un enfermo. Dice, ¿te vienes a orar? El pastor me dijo, ¿vienes a orar? Que voy a ir al hospital a orar por un enfermo. Entonces fuimos a ese hospital y había una niña de 12 años y una voz me vino. Esa niña ha muerto hace 2 horas. Yo me quedé mirando, sí. Bueno, pero el médico no nos dejó entrar a la habitación, nos dejó entrar por un pasillo. Si queréis orar, porque venimos aquí en el nombre del Señor para orar, dijo el pastor. Bueno, pues pasad y orad si queréis, pero corrieron las ventanas. Y entonces me quedo ahí en el lado de la ventana y veo una niña joven, 12 años me parece que tenía, con las cortinas echadas. Le habían quitado ya, le habían puesto una nariz, no sé, un esparadrapo y un gotero, ya le quitaron los goteros y estaba desfuncionada. Y yo digo, qué raro, ¿no? Pero me dice el Espíritu, di al Espíritu de la niña que venga sobre ella. Y yo no sabía nada de oraciones ni nada. Pero le digo, Espíritu de vida, vuelve sobre la niña. Pegó brinco la niña, vinieron las enfermeras y los médicos corriendo, le pusieron el otra vez, después de 2 horas. Y yo me quedé pasado, muerto. A veces tiene que hacer eso, Dios. Bendito sea el Señor. Cuando salimos para afuera, yo le dije al pastor lo que había ocurrido y se quedó extrañado, pero dice la mujer del pastor, exactamente me ha pasado lo mismo a mí. Me ha dicho que hacía 2 horas que estaba muerta esa niña y que oráramos y que viniera el Espíritu sobre ella. Y ciertamente la Rafaela está como testigo. Bendito sea el Señor. Luego había dicho su padre que se convertiría al Señor y me tiene mucho respeto y amor, pero se le olvidó las promesas. Que las promesas sean para el Señor. Esa niña era para el Señor, pero esa niña no está en el lugar que debiera. Pero para la gloria de Dios lo digo, que estas cosas me asustaron y me pasmaron a mí. Y dentro de toda mi vida yo he visto, he sentido tantas cosas que pudiera contar y no acabar. Pero
todo sea para la gloria de Dios, Amén. porque Amén. quiero decir que la luz del mundo está aquí Amén. para alumbrar, para dar conocimiento a las almas Amén. de que Dios vive, que Dios Gloria a Dios. nos ama, Amén. que Dios nos busca de toda la religión del mundo Amén. y nos aparta para el servicio de Dios. Amén. Cuando hemos sido entregados al Señor, hemos dicho: oh, Señor, te acepto mi vida Amén. y te acepto cuando las cosas vayan bien, y cuando vayan mal también Amén. te seguiré Amén. todos los días de mi vida, y acepto el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hemos sido sumergidos en las aguas, y cuando hemos salido hemos sido nuevas criaturas para Cristo Jesús, si no dudamos en nuestra palabra se la entregamos al Señor. Amén. Y debemos ser obedientes. Bendito sea el Señor. Amén. Yo no sé cuánto me queda, quizá un poco tiempo, Amén. pero aún camino en la esperanza de que esa luz sí que vive. Yo no puedo durar porque yo no soy eterno, pero mi alma sí que es eterna. Amén. Y sabe y está segura que Él, el Dios de la gloria, el Dios de la misericordia, tuvo misericordia por mí y por cada uno de vosotros. Entonces lo tenemos que dar como testimonio, que siempre debemos observar lo que vamos a hacer y juzgar si es bueno o es malo. Bendito sea el Señor. Entonces, si es bueno lo haremos bien, pero si es malo lo haremos mal. Pero el castigo de nuestro entendimiento por hacerlo mal no vendrá ahora, vendrá al final. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Porque un día nos presentaremos delante del trono blanco, del Gloria a juicio, Dios. y allí se nos dirá: ¿qué? ¿Has hecho bien siempre? Y podemos decir: pues no lo hemos hecho bien. Bendito sea el Señor. Pero el Señor se parará y dirá: tú me has sido fiel en lo poco, en lo mucho te voy a poner. Yo te perdono la maldad que tú has hecho. Si consideramos que el Cristo de la luz está ahí presente cada día con nosotros, está viendo lo que decimos, lo que hablamos, lo que pensamos, y no todas las veces estamos tan bien como quisiéramos, pero ojalá Dios pudiéramos estar tan bien como Dios se merece. Amén. Porque para mí vivir es Cristo, y todo lo que tenemos es gracias a Él. Él nos da el alimento, como hemos dicho en la palabra. Él nos da todo, la enseñanza. Él nos da el Espíritu para que nos lleve a toda la verdad. Y eso es lo que Él ha prometido. Pero nosotros somos ignorantes en nuestra mente y no entendemos las cosas, pero cuando las entendemos y están declaradas en la Escritura, entonces sabemos que se tienen que cumplir. Porque no hay forma de que no se cumplan. Dios lo ha dicho y Dios lo hará. Bendito sea el Señor. Así que tenemos conocimiento de muchas cosas, porque hay muchas preguntas que ¿por qué tuvo que venir a ser nacido en Belén? Porque Belén significa el pan de Dios, la casa del pan de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Por qué tuvo que nacer en un pesebre con los animales? Porque en un hospital no lo querrían. ¿Por qué se tuvo que vestirlo su madre con una sábana de los que llevaban los bueyes en el collerín? Porque no tenía pañales, no tenía ropas bonitas de seda. Él tuvo que venir a morir como una persona que no tiene importancia, como un mangante, no tenía una casa donde vivir. Tuvo que
solicitar a una mujer un vientre para poder él nacer. Amén. Bendito sea el Gloria a Señor. Dios. Si es lo que Dios, el gran Jehová de los ejércitos y de todos los tiempos, tuvo que venir a nacer en un pesebre. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Pero a nosotros nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios y Amén. ser bendecidos por la Amén. palabra. Y guardados por la palabra, porque toda la palabra que está escrita tiene que cumplirse. Amén. Hay mucho tiempo y muchos cientos de días que empezó la humanidad a crecer. Amén. Y ha habido muchas generaciones. Y para todas ellas hay vida si creen y no hay vida si no creen. Amén. Bendito sea el Señor. Pero cuando se den cuenta que han dejado la vida en el cuerpo del tiempo que Dios nos ha dado, Gloria a Dios. entonces nos damos cuenta que ya estamos en el tiempo Amén. sin regreso. Amén. Ya no hay un cuerpo donde recibir la información. Ya no hay un cuerpo donde podamos abrazar a nuestros seres queridos. Amén. No hay. Solamente tendremos, digamos, seremos como una sombra. Porque nuestro cuerpo se desaparece. Pero entonces esa sombra tiene que entrar en un cuerpo que había sido dejado allá en el principio. Cuerpo de teofanía, Amén. donde podamos vivir, la gente nos verá, pero no podremos comer ni beber, Amén. porque ese cuerpo no está preparado. Amén. Así que Dios tiene que hacernos un cuerpo glorificado Gloria a Dios. para que podamos entrar en Él y entonces sí que podamos comer y Gloria a beber Dios. Amén. y vivir una vida, un futuro muy lejano. Amén. Podamos decir, hermano Diego, nos vamos a pasear por 2000 años. Amén. No, pero son mucho tiempo. Gloria a Dios. Mucho tiempo serían como 2 segundos. Amén. La vida de un hombre aquí en la tierra son aproximadamente 80 años. A él y a algunos que vivieron más. Amén. Amén. Pero esa vida se acaba. Ese cuerpo se acaba porque es de tiempo. Y Amén. entramos en un cuerpo eterno. Entonces, ¿qué vamos a hacer entonces? Amén. ¿Qué haremos cuando nos digan tú ya no puedes regresar al cuerpo? ¿Qué hacer? Entonces, ¿yo qué hago? ¿Dónde voy? Tienes que conocer el camino, la verdad y la vida. Amén. Cristo es el camino. Amén. Cristo es la verdad. Y nosotros somos la luz del mundo que Amén. debemos informar al mundo. ¿Con qué apariencia vienes tú? Seguramente como un mangante, como un, yo qué sé, hermano, un pobre, pero Dios me ha escogido. Amén. Dios te ha llamado. Gloria a Dios. Más guapo, más alto, más bajo, a todo el mundo. Nos ha escogido para que representemos a Él y Él es la verdad. Amén. Bendito sea el Amén. Señor. Así que a Él le daremos gloria y alabanza Amén. por siempre. Amén. No voy a detenerme aquí porque ya que sí, ahora. Vale. Amén.